encuentra ahora? ¿Quiénes están bendecidos? ¿Amén? No fue mi amén. Amén. Es hermoso estar en la casa del Señor. Es hermoso verles. Bienvenidos a la iglesia donde ya no vida a orar. Quiero que usted cierre sus ojos por un momento y pueda pedir al Espíritu Santo que hable a su corazón. Padre amado, gracias, Señor, por esta mañana tan especial, porque nos permites reunirnos, porque nos permites congregarnos, porque tenemos una familia en ti, Jesús, y nos unimos para adorar a ti, porque tú eres el centro esta mañana, porque tú eres el centro de nuestra vida, y porque fuera de ti nada es. Te pedimos que nos hables, que nos ministres, que nos enseñes y que salgamos diferentes a como digamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermana iglesia. Hoy comenzamos, mis amados hermanos, una serie titulada Jesús es Navidad. Diga conmigo, Jesús es Navidad. Aquí tenemos en la pared el título de la serie que va a ir de aquí al domingo 20 de diciembre. Jesús es Navidad. Y el propósito de esta serie es enseñar a la iglesia el verdadero significado, el verdadero sentido de la Navidad. Pero quiero que usted esté muy concentrado. ¿Cuántos van a estar concentrados? Quiero que usted esté muy concentrado porque voy a ir un poco rápido por el tiempo del protocolo. Y quiero que me acompañe en su Biblia, el libro de Génesis, capítulo 12, primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 12, y vamos a ir rápidamente al versículo 3. Dice la palabra de Dios, si no tiene su Biblia, lo puede leer con nosotros en la pantalla. Bendeciré a los que me bendigieren, y a los que me maldijeren, maldeceré, y serán benditas en ti todas las naciones, las familias. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero comenzar rápidamente, mi amada iglesia, sobre este pasaje. Este pasaje es la promesa de Dios ¿a quién? A Abraham. Y quiero decirle que el sentido de la Navidad se divide en tres partes. El cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de una profecía y el amor. El nacimiento de Jesús representa esas tres partes. El cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de una profecía y la demostración de amor. Pero yo quiero enseñarle que el cumplimiento de la promesa es diferente al cumplimiento de la profecía. La promesa tenía un sentido, tenía un propósito y la profecía también. Y hoy vamos a hablar sobre el cumplimiento de la promesa. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. El cumplimiento ¿de qué? De la promesa. La promesa que Dios hace a Abraham. Génesis capítulo 22, rápidamente, versículo 8. Dice la palabra en el versículo 8. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Otras versiones dicen, de tu descendencia serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra. ¿Qué quiero decirle con esto? La bendición no era Abraham. La bendición venía de la descendencia de Abraham. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es, de tu descendencia vendrá la bendición para las familias de la tierra. Mateo capítulo 1, mi amada iglesia, y entramos en el verdadero sentido de la Navidad. Mateo capítulo 1. Y antes de leer este versículo, hay una imagen que está allí en la pantalla y quiero que usted la vea conmigo. La palabra Navidad proviene de la palabra en latín, natividad. Y la palabra en latín, natividad, significa nacimiento. Por lo que quiere decir que celebramos el nacimiento de Jesús. Pero sabe, decir que celebramos el nacimiento de Jesús es reducir el verdadero significado. La palabra Navidad significa nacimiento, pero celebramos mucho más allá del nacimiento.
Ahora, también quiero decirle que nosotros no celebramos una fecha, celebramos un suceso. Y ese es el problema que ha habido a través de los años, que hemos celebrado una fecha y no un suceso. Cuando se celebra la fecha, el centro de atención está en la comida, en los regalos, en la decoración. Pero cuando se celebra el suceso, el centro de atención es Cristo. Y hay que entender la diferencia de lo siguiente. Nosotros no celebramos que el 25 de diciembre nace Jesús. Nosotros celebramos el 25 de diciembre que nació Jesús. Y son dos cosas distintas. No celebramos la fecha, celebramos un suceso. Le voy a repetir esta frase. No celebramos que Jesús nació el 25. Celebramos el 25 que un día nació Jesús. Y la historia es larga y a través de la serie vamos a aprender un poco por qué esta fecha. Porque esta fecha no nace Jesús. Los teólogos y los historiadores, algunos afirman que nace hacia abril, hacia junio, otros hacia agosto, hacia septiembre. Y la verdad es que se desconoce el día exacto en que nace Jesús. Y solo hasta 400 años después de Jesús, en el siglo IV, se viene a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Solo quiero decirle, no celebramos una fecha, celebramos un suceso. Pero también le quiero hacer una pregunta. Usted va a imaginarse lo siguiente. Usted llega un día a su casa y en la puerta de su casa hay un bebé. Usted encontró y le dejaron ahí a un niño. Usted no sabe el nombre, no sabe la edad, no sabe nada. Y usted adopta a ese niño. Lo recibe en su familia y lo empieza a criar. Y yo le pregunto algo. ¿Qué día le celebra usted el cumpleaños a ese niño? Algunos dicen, pues el día que lo encontré. Otros dicen, no, pues yo lo llevo al médico para que, pues más o menos dé un... ¿Sabe? ¿Ese niño tiene derecho a un cumpleaños? Y aunque desconozcamos la fecha de ese niño humano, tiene derecho a celebrar un cumpleaños. ¿Cómo no vamos a celebrar el nacimiento de la persona más importante en la tierra? ¿Cómo no lo vamos a celebrar? Así que no celebramos la fecha, celebramos un suceso, un acontecimiento. Es una fecha conmemorativa, una fecha simbólica. Ahora, otro argumento que le quiero dar. Y le quiero preguntar, ¿quiénes fueron los primeros en celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Quiénes? Los sabios. Y los sabios fueron instruidos en sueños, dice la palabra, que una estrella les guió hasta donde estaba Jesús. Y después de celebrar el nacimiento de Jesús, otra vez en sueño se les dice, no vuelvan por el camino porque el rey los va a matar. Escúcheme bien, si estos sabios inconversos, guiados por el Señor, celebran el nacimiento de Jesús, ¿cómo la iglesia no va a celebrar el nacimiento de Jesús? Así que esta es una fecha importante para la iglesia. Y es una fecha que debemos entender. El cumplimiento de una promesa. Y quiero que esté concentrado porque lo que va a ver a continuación tiene que cambiar su manera de pensar. Mateo capítulo 1, versículo 1 en adelante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y quiero detenerme aquí por un momento. Mi amada iglesia, en la Biblia hay dos genealogías de Jesús. La primera está en Mateo, la segunda está en Lucas. Y las dos genealogías son diferentes. Y muchas personas del mundo se han agarrado de esto para decir que la Biblia se equivoca. Lo que no entienden es que la genealogía de Mateo es a través de la línea de María. Y la genealogía de Lucas es a través de la línea de José.
La genealogía de Lucas comienza desde Dios. Empieza diciendo Adán, hijo de Dios. Y empieza la genealogía de Jesús desde Dios. Pero el escritor de Mateo, escúcheme bien, porque este es el verdadero sentido de la Navidad. El escritor de Mateo comienza la genealogía desde Abraham. Y la genealogía de Mateo es mucho más relevante. ¿Por qué? La genealogía a través de la línea de José se corta porque Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Pero la genealogía a través de la línea de María tiene una connotación mucho más grande y mucho más importante. Si usted se da cuenta, el pasaje empieza desde Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rahab a Boz, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y del rey David engendró a Salomón de la mujer, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquim, y Aquim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Cuántos se han preguntado alguna vez para qué sirven las genealogías? Usted nunca ha leído la Biblia y usted dice, pero bueno, de la genealogía, ¿qué me habla Dios? ¿Sabe? El escritor de Mateo inicia con una genealogía desde Abraham para mostrar que la línea en la que nace Jesús es de familias imperfectas, es de familias llenas de pecado, de abuso, de prostitución. ¿Usted sabía eso? Y voy a ir rápidamente con algunos detalles de la palabra de Dios. Comienza con las malas decisiones. El primero es Abraham, pero sigue con Jacob. Y tú conoces la historia, dice que Jacob y Sara, en un intento desesperado por darle a su esposo un hijo, le pide que se acueste con la esclava Agar. Después de años, Sara tiene que convivir con el desprecio de Agar y después se voltean los papeles y Agar tiene que convivir con el desprecio del hijo de Sara. Y esto crea una rivalidad, una amenaza entre dos naciones que hasta el día de hoy existe. Es la guerra que hoy en día existe entre judíos y árabes. Los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. Las malas decisiones de Jacob y de Sara, hoy en día hay una guerra entre dos naciones. Pero sigue la genealogía de Jesús. Escúcheme bien, pero aparte de eso, quiero decirle que esta mujer era estéril. Y la esterilidad se repite en el matrimonio de Isaac y de Rebeca. Algo que tú vas a ver en las genealogías es que se repite la esterilidad de ciertas mujeres. La esposa de Abraham era estéril. La esposa de Isaac era estéril. Rebeca y Jacob y Raquel. Y venimos con la historia de la familia de Jacob, quien dentro de sus hijos nace la mentira y el engaño. Jacob significa el que agarra del talón o engañador.
Y de ellos, escúcheme bien, lo más preocupante es que los malos hábitos de Jacob son promovidos por su esposa. Recuerde que su esposa le pide a su hijo, ¿qué? ¿Quién me ayuda con la historia bíblica? Que engañe a su hermano y que venda su primogenitura. Y todo este engaño viene de la línea en la que iba a nacer Jesús. Abraham y Sara toman malas decisiones. Jacob y su esposa toman malas decisiones. Y sigue la historia más adelante, cuando vienen los 12 hijos de las 12 tribus, entre ellos José. Pero dice la historia que la preferencia del padre por José creó rivalidad entre sus hermanos, al punto que quisieron venderle y que intentaron y planearon matarle. Y esta rivalidad llevó a José hasta Egipto. Pero la línea de la descendencia está en Judá. Uno de los 12 hijos era ¿quién? Judá, de donde viene la nación de Judá. Y quiero detenerme por un momento allí en Judá, porque la historia de Judá es importante dentro de la genealogía de Jesús. Fue engañado por la viuda de sus 2 hijos, quien disfrazándose de prostituta engendró de Judá a Farés y a Esrom, que están en la genealogía de Jesús. Así que vemos que Abraham y Sara cometen malas decisiones. Isaac también. Jacob también. Los hijos de Jacob, malas decisiones. Judá se deja engañar por la mujer de sus hijos, que se disfraza de ramera y engendra de él 2 hijos que están en la descendencia de Jesús. Avanzando en la historia no mejora, pues en el versículo 5 abofetean a los judíos con una persona llamada Rahab. Cuando vamos a Mateo capítulo 1, versículo 5, el escritor por eso quiere mostrar la genealogía a través de la línea de María. Y esto tiene que ver porque el libro de Mateo está escrito para judío-cristianos. El libro de Lucas no está escrito para este mismo tipo de personas. Así que el escritor quiere de alguna manera abrir los ojos de los judíos y decirles: Jesús, el Mesías, viene, y dentro de la descendencia hay una prostituta llamada Rahab. Quiero poner el versículo 5, Mateo capítulo 1, versículo 5, que usted me acompañe ahí. Salmón engendró de Rahab a Booz. Esta Rahab es la misma Rahab que había en los muros de Jericó, aquella mujer que ayudó a los espías de Josué y que después aparece el nombre de Ruth en la historia, dentro de la familia real. Esta joven se casó con Booz, abuelo de David. ¿Sabe qué significa esto? Le voy a decir esto: que el nieto y el bisnieto de estas mujeres, que ni siquiera eran israelitas, porque Rahab y Ruth no eran israelitas. Y sabe, esto es una bofetada para los judíos. Decirle a los judíos que dentro de la descendencia del Mesías, del ungido, del Salvador del mundo, había mujeres que no eran israelitas, que eran prostitutas, que había un hombre que fue asesino, que había otro que mintió, que había otro que engañó. Era algo duro para los judíos. Era algo difícil de asimilar. Más adelante dice: David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y el escritor hubiera podido decir lo siguiente: David engendró ¿de quién? ¿Quién era la mujer de Urías? La mujer que David vio. El escritor hubiera podido decir el nombre de la mujer, pero el escritor no dice el nombre de la mujer, dice de la que fue mujer de Urías, para denotar el pecado de David,
para denotar la infidelidad a Dios de David. Lo gracioso es que Mateo, el libro de Mateo, identifica a esta mujer no como Betsabé, sino como aquella mujer con la que David se acostó. Porque quiere hacer énfasis en la imperfección del hombre. Porque el escritor de Mateo, a través de la genealogía, quiere hacer énfasis de la imperfección de las familias. Y ya le voy a explicar por qué. Y si de homicidio se trata, más adelante en la genealogía de Jesús está el nombre de Acaz y Manasés. Dos personajes descendientes de la línea de Abraham que asesinaron a sus propios hijos para sacrificarlos al rey o al dios Moloch. Estos dos personajes, Acaz y Manasés, de la línea descendiente de Abraham y por la cual iba a nacer Jesús, fueron dos hombres que asesinaron a sus propios hijos y los sacrificaron a un dios llamado Moloch y a otros dioses paganos. Así que en la descendencia de Jesús vemos idolatría, vemos prostitución, vemos asesinato, vemos engaño, vemos la imperfección del hombre, la imperfección de las familias. Y para no extender el relato, llegamos a José y María. Pobre María, que aproximadamente dicen los expertos que entre sus 14 y 15 años tuvo que sufrir la vergüenza de quedar embarazada antes del matrimonio. Pero en ese contexto, amada iglesia, nace Jesús. De estas familias imperfectas, de estas familias llenas de errores, de malas decisiones, nace Jesús. Y sabes, yo le quiero decir algo, y es el centro del mensaje. La perfección de Dios viene a manifestarse en la imperfección del hombre. En medio de las malas decisiones de Abraham y de Sara, Dios estuvo allí. En medio de las malas decisiones y de los engaños de Isaac y de sus hijos, Dios estuvo allí. En medio de que vendieron a José y en medio de que engañaron a su padre y en medio de todo lo que hemos hablado, Dios estuvo allí. Y en medio de una descendencia imperfecta, en donde el escritor quiere resaltar únicamente la imperfección del hombre, nace Jesús. ¿Cuántos tienen una familia imperfecta? Yo tengo una familia imperfecta. Pero hay una esperanza. Y es que Jesús viene a manifestarse en la imperfección de nuestras familias. ¿Sabe por qué, amada iglesia, he titulado y quiero hablar hoy del cumplimiento de la promesa? Porque la promesa es para las familias. De tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y el escritor de Mateo nos habla de familias imperfectas que se equivocaron, pero que en Jesús habría bendición y que Jesús iba a hacer ese cumplimiento que iba a traer bendición a las familias. Cuando una familia entiende que en Jesús hay bendición, es una familia que vive diferente, que cambia su estilo de vida. El nacimiento de Jesús no es simplemente que nació Jesús, es el cumplimiento de una promesa para familias imperfectas, para gente llena de errores, que cometemos pecado, que tomamos malas decisiones, que nos equivocamos, pero hay una esperanza y es que en Jesús hay bendición para nosotros. Que en Jesús hay bendición para su iglesia, que en Jesús hay bendición para las familias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y le pregunto, ¿cómo no vamos a celebrar la bendición para las familias? Y es por eso que la Navidad, la Natividad, se celebra en familia. Es triste, para mí es triste cuando uno ve jóvenes que se van a celebrar con sus amigos, con otras personas. Y yo digo, no entienden
que esta fecha representa el cumplimiento de bendición para las familias. No han entendido que el Señor quería bendecir las familias a partir de su nacimiento y de su obra perfecta en la cruz del Calvario. El cumplimiento de una promesa. La perfección de Dios, la santidad de Dios se insertó, se manifestó en lo imperfecto del hombre. Lo que más me impresiona de estos versículos, mi amada iglesia, es que Jesús es el único que decidió y que tenía el poder de decidir en qué familia nacería. Dios podía escoger cualquier familia de la tierra, cualquier mujer, cualquier persona, pero decidió que fuera María. Y decidió que fuera de la descendencia de Abraham, porque hay una enseñanza y ese cumplimiento de la promesa. Y yo le pregunto, y perdóneme si soy insistente, ¿cómo no vamos a celebrar la bendición de las familias? ¿Cómo no vamos a comprender y cómo no vamos a entender como iglesia que somos imperfectos, pero que en Jesús, el Señor, nos dio bendición, nos dio salvación, nos dio justificación, nos pagó con su sangre preciosa? ¿Y cómo no vamos a celebrar este suceso? No es una fecha, es un suceso, es un acontecimiento, es una historia que celebramos. Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, habitó entre nosotros, decidió convivir con nuestras fallas, en nuestras tragedias, en nuestras vergüenzas. Dios mismo decidió nacer dentro de una familia que representa la humanidad, homicidios, dolor, engaños, muerte. Pero Jesús será la esperanza para esta descendencia. Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis capítulo 22, versículo 18. Este pasaje lo leíamos hace un momento. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Sabe? Esta fecha, amada iglesia, es el cumplimiento, donde recordamos el cumplimiento de una promesa. Y le quiero poner algunos ejemplos. ¿Por qué celebramos este acontecimiento? Cuando Dios envía el diluvio y destruye la tierra, y después le hace una promesa a la humanidad, y dice que la representación del arco iris, dice, yo me acordaré y no volveré a destruir a la humanidad. Hay sucesos que representan un acontecimiento. Hay sucesos que representan un acontecimiento. Cuando tú y yo vemos el arco iris, decimos, ¡ay, tan lindo! Cuando deberíamos decir, gracias Dios, porque no nos has destruido. Gracias porque ese arco iris representa tu misericordia extendida. Y eso pasa con la Navidad, que celebramos algo que quizás desconocemos y lo vemos y vemos la festividad, mas no lo que esto representa. Hay una promesa que se cumple. No se cumple el 25. Se cumplió hace muchos años, pero la celebramos porque tenemos familias imperfectas, porque somos imperfectos, pero tenemos a Jesús, quien nos perfecciona. Porque dice la palabra de Dios que Él mismo nos perfeccionará hasta que Él vuelva. ¿Cómo no vamos a celebrar que Él nos perfecciona? Que Él, a pesar de nuestra imperfección, nos ama. Pero quiero ir terminando con Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1. Y
que usted preste atención a esto. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hay un dato importante, mi amada iglesia, y quiero que preste atención porque vamos a quedar en continuará para el otro domingo. El escritor del libro de Mateo nos sorprende con una genealogía que choca con la mente y con el corazón y decimos, ¿cómo Jesús tenía esta familia? Pero no solo eso, sino que habla de las descendencias que hubieron entre ciertas personas. Y dice, fueron 14, después fueron 14, pero hay un dato en la genealogía y es la deportación a Babilonia. Escúcheme bien, amada iglesia, porque aquí entra el cumplimiento de la profecía que vamos a ver el próximo domingo. Porque el pueblo es conquistado primeramente por Babilonia, después a Babilonia lo conquista ¿quién? Asiria. Y después es conquistado ¿por quién? Les voy a dejar de tarea, porque es lo que vamos a ver el próximo domingo. Hay 5 conquistas, escúcheme bien, y dentro del contexto de esclavitud es que nace el cumplimiento de la profecía. El cumplimiento de las promesas de Dios es para las familias, pero el cumplimiento de la profecía es para un pueblo esclavo. Amén. Escuchen lo que le digo, el cumplimiento de la promesa es para las familias, pero el cumplimiento de la profecía es para un pueblo que ha sido esclavo de Babilonia, de los medos y de los persas, ya le dije la tarea, de Siria, de los romanos. Y cuando nace Jesús, el pueblo está en esclavitud. El cumplimiento de la profecía para el próximo domingo. Quiero que usted cierre sus ojos y esté sobre sus pies. Si usted tiene una familia imperfecta, quiero que esté sobre sus pies. Si usted es imperfecto, quiero que esté sobre sus pies. Yo quiero decirle algo, con sus ojos cerrados, le quiero decir algo. El Señor quiere bendecir tu familia. Y solo en Jesús tu familia hallará bendición. El Señor quiere bendecir tu vida. Mira a aquella mujer con sus ojos cerrados, aquel varón, aquel niño joven. Esta fecha, el Señor te dice, yo quiero bendecirte. Y yo nací y morí para darte bendición. Me hice hombre, me despojé de mi gloria, morí en la cruz del Calvario como un criminal para bendecir tu vida, para bendecir tu familia. Quiero que usted piense por un momento en lo que Dios le ha hablado esta mañana. Mira, solo en Jesús hay bendición para tu trabajo. Solo en Jesús hay bendición para tus hijos. Solo en Jesús. Y Él cumplió su promesa. Quiero que le des gracias a Dios con tus propias palabras. Le gracias, Jesús, por la bendición que tú representas para mí. Porque me redimiste, me redarguiste, me justificaste, pagaste el precio de mi pecado con sangre. Gracias, porque me diste salvación, porque me diste bendición, y yo celebro eso. Yo celebro que tú bendices mi hogar. Padre, yo te quiero dar gracias hoy como
como un hijo tuyo más, porque solo en ti hay bendición. Hoy reconocemos que fuera de ti nada somos. Y te doy gracias porque en medio de nuestra imperfección, en medio de nuestra humanidad, tú nos perfeccionas, tú nos santificas, tú moldeas nuestro corazón, tú moldeas porque tú cumples tu promesa. Padre, gracias por aquel amor tan grande. Gracias por mostrarnos a través de esta descendencia, a través de esta genealogía, que tú viniste a salvar las familias. Y celebramos eso, Jesús, y conmemoramos eso, que tú eres el cumplimiento de una promesa para las familias de la tierra. Padre, lejos de ti estamos perdidos. Te necesitamos aún más y más y más cada día. Ayúdanos a entender el verdadero sentido de la natividad, del nacimiento. No significa solo que naciste, sino que cumpliste la promesa. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor y por tu perfección que se manifiesta en nuestra humanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor, hermana iglesia. El Señor les bendiga. Puede tomar asiento por un momento.